Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día genial, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando muchísima conversación y especulación en el mundo del espectáculo. ¿Alguna vez se han preguntado cómo las escenas intensas, esas que te dejan sin aliento en la pantalla, pueden afectar a quienes las interpretan? Bueno, hoy vamos a hablar de precisamente eso con un enfoque muy particular en dos nombres que todos ustedes conocen y adoran, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo han oído bien. Vamos a desgranar cómo las escenas de violencia que Demet Özdemir ha interpretado recientemente, o quizás incluso en proyectos pasados, podrían estar teniendo un impacto, incluso un impacto inesperado, en su CEO protagonista y expareja, Can Yaman. Sé que esto ya suena intrigante, ¿verdad? Es un cóctel explosivo de actuación, relaciones personales y la fuerza del arte para conmovernos a todos, incluidos los propios artistas. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de análisis, quiero hacerles una invitación muy especial, una que siempre me emociona compartir con ustedes. Si aún no lo han hecho, por favor, denle a ese botón de suscribirse que ven por ahí. Es totalmente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando este tipo de contenido que sé que tanto disfrutan. Además, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo nuevo. Ahora sí, prepárense porque esto se pone bueno. Vamos a empezar por el principio. Demet Özdemir es una actriz con un talento desbordante, y todos hemos sido testigos de su capacidad para encarnar personajes con una profundidad y una fuerza increíbles. Pero es cierto que en algunos de sus roles, ha tenido que enfrentarse a situaciones dramáticas y, sí, a menudo violentas. Hablo de escenas donde la fragilidad humana se pone a prueba, donde los personajes sufren, luchan y a veces incluso son agredidos. Estas escenas no son solo texto en un guión. Requieren una entrega total por parte del actor. No se trata solo de memorizar diálogos y moverte por el set. Se trata de sentir la angustia, el miedo, la rabia o la impotencia del personaje. Se trata de conectar con las emociones más oscuras y complejas del ser humano para poder transmitirlas de manera creíble a la audiencia. Y Demet, de eso no cabe duda, tiene esa habilidad. Ha demostrado en repetidas ocasiones que puede transmitir una gama de emociones que te atrapan, que te hacen sufrir con ella y celebrar sus victorias como si fueran propias. Ahora, ¿cómo entra Can Yaman en esta ecuación? Bueno, la conexión entre Demet Özdemir y Can Yaman es algo que trascendió la pantalla hace ya tiempo. Su química en Erkencikus fue explosiva, palpable. Y esa energía, esa conexión tan especial, hizo que el público se enamorara no solo de sus personajes, sino también de ellos como pareja. Por mucho tiempo fueron la pareja de ensueño, la que todos esperaban ver juntos, tanto en la ficción como en la vida real. Y aunque su relación sentimental haya tomado caminos diferentes, es innegable que la conexión profesional y probablemente personal que compartieron dejó una huella. Los actores que trabajan juntos en proyectos tan intensos, que comparten tantas horas, tantas emociones frente a la cámara, desarrollan un vínculo único. Y cuando uno de ellos, en este caso Demet, se enfrenta a escenas de tanta carga emocional y física, es natural que pueda haber una resonancia, incluso una preocupación, en quienes han compartido ese espacio creativo. Imaginemos por un momento la producción de una serie donde hay escenas de violencia fuertes. No son fáciles de filmar. Requieren coreografía, actuación intensa, y a menudo, mucha energía. Los actores tienen que meterse en la piel de alguien que está sufriendo, que está siendo herido. Esto inevitablemente deja una marca. No solo físicamente con posibles moretones o cansancio extremo, sino también emocionalmente. Hay que procesar esas emociones, dejarlas ir al final del día. Y eso, créanme, no siempre es sencillo. Ahora pensemos en Can Yaman. Él sabe lo que es trabajar con Demet Özdemir. Él sabe la intensidad con la que ella se entrega a sus personajes. Él ha estado ahí compartiendo el set, sintiendo esa misma energía. Entonces, cuando él se entera, o ve, o le llega la información de que Demet está inmersa en proyectos con escenas de violencia particularmente duras, ¿es descabellado pensar que podría sentir algo? Podría ser admiración por su valentía y su arte. Podría ser una punzada de preocupación, recordando la intensidad de las escenas que ellos mismos filmaron juntos. Piensen en la empatía. Los actores, por su profesión, desarrollan una gran capacidad para ponerse en el lugar de otro. Si ya la tienen de por sí,
¿cuánto más desarrollada estará cuando se trata de alguien con quien compartieron una conexión tan fuerte? Es como si hubiera una especie de entendimiento tácito, una memoria compartida de lo que significa entregar el alma en el set. Ver a alguien que conoces, que respetas artísticamente atravesando situaciones tan complejas en la ficción, puede evocar recuerdos, emociones, e incluso un deseo de que esa persona esté bien, que esté protegida. Además, no podemos obviar el factor de la fama. Cuando eres una figura pública, tu vida, tanto la profesional como la personal, está bajo el escrutinio constante. Las noticias, los rumores, las especulaciones, todo vuela. Y si hay un vínculo previo entre dos estrellas, como lo hubo entre Demet y Can, cualquier movimiento, cualquier detalle, se convierte en tema de conversación. Es posible que las escenas de violencia de Demet, al ser tan impactantes y comentadas, hayan llegado a Can a través de los medios, o por amigos en común. Y en ese contexto su reacción podría ser multifacética. Por un lado, como colega de profesión, podría sentirse orgulloso de verla asumir roles tan desafiantes y ejecutarlos con maestría. Por otro lado, y aquí viene la parte intrigante, podría haber un eco de su propia experiencia y una comprensión de la carga emocional que implican tales interpretaciones. Podríamos incluso imaginar que al ver o escuchar sobre estas escenas, Can recuerde momentos similares que vivieron durante Erkencicus o en otros proyectos. Quizás escenas de discusiones intensas, de momentos de vulnerabilidad o de conflicto. Y al contrastar eso con la intensidad de las nuevas escenas de Demet, podría generar una sensación de lo entiendo, o sé lo difícil que debe ser eso. No se trata de que Can Yaman esté sufriendo directamente por las escenas de Demet en un sentido romántico o dramático. Se trata más bien de una empatía profesional y quizás personal derivada de su historia compartida. Es como si estuviera diciendo, sé lo mucho que te entregas, y veo que ahora te estás entregando a algo aún más intenso. Admiro tu coraje y espero que estés bien. Las escenas de violencia, cuando están bien ejecutadas, tienen el poder de conmocionar, de hacer pensar, de generar debate. Y cuando el público reacciona a estas escenas, cuando las comentan, cuando las viralizan, esa energía llega a los actores. Y si esos actores tienen un pasado compartido, es natural que esa energía también pueda ser percibida o interpretada por esa persona. Podríamos estar hablando de un impacto sutil, casi imperceptible para el público general, pero significativo para los involucrados. Un reconocimiento de la dedicación de Demet, un respeto por su arte y tal vez, solo tal vez, una nostalgia por los tiempos en que ellos también se enfrentaban a esos desafíos creativos juntos. Es importante recordar que la actuación es un acto de vulnerabilidad. Los actores abren una parte de sí mismos para dar vida a personajes. Y cuando esos personajes atraviesan el infierno, parte de esa oscuridad puede permear en ellos. Que Can Yaman, al ser testigo de esta entrega de Demet, pueda sentir una resonancia, una conexión con esa experiencia, es algo humano. A veces las emociones que vemos en la pantalla son tan reales que se sienten incluso fuera de ella. Y cuando hay un vínculo preexistente como el que tuvieron Demet y Can, esa sensación se amplifica. No es ciencia ficción, es psicología humana y la naturaleza del arte. Es la forma en que las historias que contamos nos afectan, tanto a quienes las crean como a quienes las ven. Y para ser honestos, este tipo de conexiones, este eco entre actores, es lo que a menudo hace que sus interpretaciones sean tan memorables. La comprensión mutua, la capacidad de sentir lo que el otro está sintiendo, incluso a través de la distancia, añade una capa de autenticidad a su trabajo. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿impactan las escenas de violencia de Demet Özdemir a Can Yaman? La respuesta, si bien no es un simple sí o no, tiende a inclinarse hacia un sí, de una manera compleja y matizada. Se trata de admiración, de empatía, de recuerdos compartidos y de la profunda comprensión que solo dos personas que han estado en el mismo barco creativo pueden tener. Es fascinante cómo el arte puede crear estos puentes, estas conexiones que van más allá de lo aparente. Demet con su talento para sumergirse en roles difíciles, y Can, con su capacidad para reconocer y apreciar esa entrega, nos muestran la poderosa interconexión que puede existir entre los artistas y su público, y entre los propios artistas. Y aquí es donde entramos nosotros como audiencia. Nosotros somos testigos de estas interpretaciones. Nosotros reaccionamos a ellas. Nosotros especulamos sobre lo que significan. Y en este caso particular, al hablar de Demet Özdemir y Can Yaman,
esa conversación se vuelve aún más interesante porque hay una historia detrás, una química que cautivó a millones. Así que cuando vean a Demet en alguna de sus escenas más intensas, recuerden que no solo está interpretando un papel. Está desnudando su alma, está desafiando sus límites. Y es posible que en algún lugar del mundo, alguien que conoce esa entrega de Prime Romano sienta una resonancia, una admiración silenciosa, un eco de su propia experiencia artística compartida. En resumen, hemos explorado cómo las intensas y conmovedoras escenas de violencia que Demet Özdemir ha interpretado pueden tener un impacto en Can Yaman. Hemos hablado de la empatía profesional, de la conexión humana que surge de compartir proyectos de alto voltaje, y de cómo el público y los medios a menudo juegan un papel en amplificar estas dinámicas. No es un impacto dramático o negativo, sino más bien un reconocimiento de la dedicación, una admiración por el arte y quizás, un sutil recuerdo de los tiempos compartidos. Ha sido un placer desgranar este tema con ustedes hoy. Espero que hayan encontrado esta conversación tan intrigante como yo. Y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que es posible que las escenas de Demet impacten a Can? ¿Han experimentado algo similar en sus propias vidas o en sus interacciones? Déjenme sus comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren ver más contenido como este, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compártanlo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Demet y Can. Y si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. No se queden afuera. Activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.